la invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros. Y eso es muy bueno, ¿no? Que esté aquí. Y felicidades. Muchas gracias, señor presidente. Y sobre todo, nuestra solidaridad, porque pues recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas. Me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento. Así es, un honor. Muchas gracias, señor. Muy bien. En las mentiras de la semana, hoy es 31 de enero del año 2024 y vamos a iniciar. Porque es mentira que el presidente quiera eliminar la propiedad privada. Desde hace unas semanas ha corrido como pólvora la mentira de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa para acabar con la propiedad privada. Sobre todo esto se ha difundido, no sé si ustedes lo hayan visto, en grupos de WhatsApp y de Twitter o X. Hasta el comunicador Pedro Ferriz le entró a esta volada. Aquí vemos en la pantalla cómo está muchas veces reenviado este mensaje de Pedro Ferriz, en donde supuestamente dice que es un peligro esta iniciativa, la cual no existe. Como supuesta prueba, o sea, fíjense el nivel. Muestran un documento fabricado en el cual se afirma la intención de reformar la Constitución para eliminar la propiedad privada, sobre todo el uso habitacional, lo cual no sé de ustedes qué piensan, pero es un verdadero disparate. Hasta mencionaron el cambio en el artículo 139, pero nuestra Carta Magna tiene 136 artículos. Se trata de una campaña burda, completamente hechiza, falsa. Es un invento para asustar a la gente que no está informada. Les decimos, es falso esto que dicen en grupos de WhatsApp y en Twitter. El documento que presentan, que vemos aquí en la pantalla, es más falso que un título de Santo Domingo. Pero son tiempos electorales y usan cualquier cosa para fabricar mentiras con el propósito de desprestigiar al gobierno federal. Les decimos a todas, a todos los que nos están viendo, no se dejen engañar, es una vil mentira. Vamos con la siguiente. Falso que zonas arqueológicas en Chiapas se encuentren cerradas por inseguridad. Hay una campaña permanente en medios para poner en el centro de la agenda pública el tema de la inseguridad. Buena parte de los noticieros dedican su tiempo a reportes sobre este tema, pero a eso agregamos que las mentiras para complementar el ambiente de inseguridad que quieren construir. Recientemente fue ampliamente difundido en medios y redes sociales que las zonas arqueológicas de Yaxchilán, Bonampak y Tonina, también Lagartero en el estado de Chiapas, están cerradas y en peligro por la inseguridad y el crimen organizado. A esta campaña le entró, por supuesto, el Latinus de Loret de Mola, W Radio, La Jornada, Excelsior, El Universal, Aristegui Noticias, entre otros. Al respecto, tanto la Secretaría de Cultura como el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron que se mantiene en el control de los sitios y continúa atendiendo las responsabilidades que le otorga la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos en torno al cuidado, custodia, investigación y difusión de estos sitios patrimoniales. Al día de hoy, estas zonas arqueológicas se encuentran abiertas al público y en operación, la de Bonampak y Lagartero. En notas y columnas se señala que hay saqueos en Bonampak, pero esto es falso. Esto de verdad ya es el colmo.
No es cierto que esto ocurra. El INAH mantiene el control de la zona arqueológica y no tiene ningún reporte en este sentido. Por otro lado, la zona arqueológica de Yaxchilán está abierta, pero desde diciembre pasado no se puede acceder en virtud de un conflicto de índole social, no de inseguridad. Esto en la comunidad de Frontera Corozal, que impide que se ofrezca el servicio de traslado en lancha hacia el sitio arqueológico. Pero no es un tema de inseguridad, insistimos. Asimismo, en el tema de Toninam existe una controversia con un particular, propietario de un terreno por donde es indispensable pasar para llegar a la zona arqueológica. Al día de hoy, el INAH, a través de su representación en Chiapas, se encuentra dialogando y acordando los términos para poder otorgar una indemnización a esta persona y se permita el libre paso. Después de esta aclaración, punto por punto, conviene preguntarnos: ¿cuál es la intención de estos medios de consignar una mentira en vez de regirse por el principio de verdad que marca el periodismo? Aquí en la pantalla estamos viendo los sitios arqueológicos. Vamos con la siguiente, a propósito de esta campaña que traen para poner en el centro de la opinión pública y publicada el tema de la inseguridad y de la seguridad pública. Esto tiene fines de engañar al pueblo. Y bueno, ustedes saben que dicen que no hay campaña, que solo refleja la realidad. Pero lo cierto es que la inseguridad es el tema favorito de los medios y, curiosamente, también de la oposición. Se trata de sembrar miedo e incertidumbre entre la población. Les presentamos un análisis de las portadas y notas de los diarios que recurren hasta publicar mentiras con tal de desacreditar al gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que del 1 de enero al 28 de enero se identificaron 162 menciones negativas en primeras planas de periódicos de circulación nacional sobre temas de seguridad. Estamos hablando únicamente de medios impresos, del 1 de enero al 28 de enero de este año. El periódico con más menciones magnificando hechos de violencia en portada, les pregunto yo a ustedes, ¿quién cree que fue? Así es, Reforma, con 31 portadas, seguidos del Sol de México y El Universal, con 20 y 21 respectivamente. Asimismo, vemos en la gráfica siguiente cómo se va intensificando esta campaña. Pues en la primera semana hubo 35 menciones negativas, mientras que en la cuarta se intensificó a 51 menciones negativas en portada. Los temas de inseguridad que más impulsaron fueron los actos de violencia en Guerrero, los saqueos en Tabasco, una nota presentada sobre que luego resultó falsa, tergiversaron y falsearon información sobre niños en Guerrero armados contra el crimen, desplazados por el narco en Jalisco y Chiapas y la injerencia del crimen en las elecciones. El tratamiento de las notas se hace de tal manera de que parezca que en el país no hay una estrategia de seguridad. Ustedes, también les pregunto, ¿cuántas notas sobre los informes de seguridad que se presentan desde esta tribuna hay en portada o un derecho de réplica ante estos datos? Ninguna. El primero, vamos a dar algunos datos importantes que estos medios ignoran. El primero es que la percepción de inseguridad en la población, según la más reciente encuesta del ENSU, del INEGI, es la más baja en una década, con 59%. Esto es, de 2018 a la fecha, se disminuyó la percepción de inseguridad en un 14.6%. No solo funciona la estrategia de seguridad del Gobierno de México, sino que se ve reflejado en los ciudadanos que se sienten más seguros. El otro dato es que la incidencia delictiva va a la baja.
Y como ejemplo están los homicidios dolosos. Vamos a ver en la siguiente gráfica cómo en el sexenio de Felipe Calderón hubo un incremento del 192% en este delito, mientras que en el mandato de Enrique Peña Nieto el incremento fue de 52%. Pero en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha reducido este delito un 20%. Es decir, en los últimos 3 sexenios hubo un incremento de los homicidios dolosos y en este gobierno ha sido el único en que ha logrado reducirlos. Y por si ya se les olvidó, les vamos a hacer un recordatorio. Antes estos medios callaban según a conveniencia. Recordemos ese episodio de 2011 cuando los medios acordaron en una alianza callar las noticias sobre violencia durante el gobierno de Calderón. Y aquí vemos a estos angelitos que están ahí convocados. Uno de los convocantes, no olvidemos tampoco, fue Claudio X González. Pero reiterar, hoy la estrategia de seguridad funciona y el pueblo lo nota. No importa cuántas campañas mediáticas monten en contra, en las colonias, barrios, municipios y estados del país, la gente ya despertó y no se deja confundir por estas notas y campañas de desinformación, por más recias que sean. Pero vamos con la siguiente, porque tenemos otra de reforma sobre el IMSS. Vuelven a mentir sobre tratamientos oncológicos. Ahora les presentamos 2 casos sobre mentiras en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. La primera es que Reforma publicó el 28 de enero una nota que titula "Demora el IMSS en atención de cáncer", que describe la supuesta falta de cita a una paciente oncológica en el IMSS de Michoacán y arguye que los pacientes tendrían que esperar un periodo de 11 meses para recibir radioterapias, lo cual es absolutamente falso. Primero decir que la nota se basa en un solo testimonio de una persona la cual ya fue atendida y su fecha de radioterapia fue aplicada ayer. Tras su valoración el 3 de enero, eso no, para nada, son 11 meses. Pero esa no fue la única nota publicada. Además, el Universal publica otra nota sobre el mismo tema. Ya saben, se andan copiando la tarea. Dice el diario, Irma vive en carne propia el desabasto. Casualmente también ocurrió en Michoacán. Como digo, se andan copiando la tarea. Esta nota igual a la de Reforma. Pero en esta pieza periodística, si así se le puede llamar, que es falsa, hay que destacar varias cosas. Lo primero es reiterar que el IMSS Michoacán ha dado atención puntual a pacientes oncológicos. La paciente a la que hace referencia la nota del Universal fue atendida el pasado 8 de enero y se le suministró el medicamento para el padecimiento de cáncer de mama en la unidad de medicina familiar número 82 de Zamora. Esta nota hace referencia casualmente a una asociación encabezada por la abogada Andrea Rocha, que busca ser intermediaria entre el IMSS y los pacientes. Tiene vínculos con partidos de oposición y desde el 2019 promueve amparos y, según ella, asesora a pacientes oncológicos. Pero pues ahí está la información. Tanto la protesta como el manejo mediático tiene intenciones políticas, pues se trata de noticias falsas. Hay que decir una cosa más sobre esta asociación, no sabemos si encabezada por esta abogada. Ayer también le ofrecieron un espacio en el Latinos de Loret, en donde la entrevistan y, digamos, no solamente expone estos supuestos casos, sino que ataca y miente contra el gobierno y la política de salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya casi en la recta final de la sección, como epílogo, les compartimos estos momentos
que nos regalan algunos comunicadores que se afanan por llevar la contraria. Así vemos cómo se puede pasar del INE no se toca a una especie como al diablo con el INE. Vamos a ver. Todo este grupo Fórmula con esta información en esta jornada de la marcha ciudadana contra la reforma político-electoral del presidente de la República, que busca modificar al INE y al Tribunal Electoral y hacer una gran reforma política. Sí, es una reforma política con un aspecto electoral en donde solo nos hemos fijado, solo se ha llamado la atención en cuanto a la sobrevivencia del INE como está. ¿Por qué? Porque del INE depende todo lo demás. Ya se pasó. Respondo de una vez, ¿eh? Yo esto ni caso les voy a hacer. Es más, lo voy a romper. Déjame nomás separar mi guión. Sí, lo voy a romper. Mira. Y lo voy a tirar a la basura. Pero pues no se enoje. Por último, la colaboración de Infodemia sobre la cobertura de la conferencia que dio el expresidente Ernesto Zedillo en el Foro Financiero. Vamos a verlo. El 23 de enero, durante la conferencia matutina presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó 4 preguntas al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien participaría en un foro organizado por una financiera en la Ciudad de México. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOBAPROA. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo la cuarta ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales? Sin responder a las preguntas, Ernesto Zedillo desvió el tema asegurando que la democracia está en riesgo, porque se le ha dado apertura de espacios al populismo. Creo que el mayor reto es proteger la democracia. Si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas que se le han causado, entonces soy optimista. Además, aseguró que el neoliberalismo se ha convertido en un término utilizado popularmente entre políticos que no entienden la economía. El neoliberalismo, que eso todavía nadie ha explicado, es un término muy popular. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Políticos, comentaristas y usuarios de redes sociales repitieron que calificar a alguien como neoliberal es sinónimo de un insulto, a pesar de que el presidente López Obrador no ha utilizado esta palabra de esa manera, sino como adjetivo para señalar el proceso privatizador que sufrieron las instituciones del Estado a partir de la política neoliberal impuesta por los neoliberales. Lo que no dijeron los comentaristas es que ellos han utilizado la palabra populista para referirse al presidente López Obrador.